Hola, buen día. Hoy le vengo a explicar uno de los problemas complementarios del libro de Física General de la serie Young. Capítulo 3. Leyes de Newton. Problema 3.40. Calcule de manera algebraica la resultante de las siguientes fuerzas coplanares. Tenemos como fuerza 1 100 Newton en 30 grados, fuerza 2 141.4 Newton en 45 grados y fuerza 3 100 Newton en 240 grados. Compruebe el resultado de manera gráfica. Tenemos los datos. Tenemos el dato de fuerza 1, tenemos el dato de fuerza 2 y el dato de la fuerza 3. En la siguiente diapositiva necesitamos los datos del anterior. Y como primer paso tenemos que realizar cada una de las componentes tanto de X y como de Y de cada una de las fuerzas. Estas son las siguientes. Hay que tomar en cuenta que la fuerza es una cantidad vectorial que tiene magnitud y dirección. La magnitud viene siendo los 100 Newton, los 141.4 Newton y los 100 Newton de la fuerza 3. Y la dirección viene siendo según cada uno de los ángulos de cada fuerza. La componente X de la fuerza 1 viene siendo 100 Newton por el coseno de 30 grados. Hay que tomar en cuenta que las componentes en X va a ser para coseno y las componentes en Y va a ser para seno. La componente Y para la fuerza 1 viene siendo 100 Newton por el seno de 30 grados. La componente X para la fuerza 2 viene siendo 141.4 Newton por el coseno de 45 grados. La componente Y para la fuerza 2 viene siendo 141.4 Newton por el seno de 45 grados. La componente X para la fuerza 3 viene siendo 100 Newton por el coseno de 240 grados. La componente Y para la fuerza 3 viene siendo 100 Newton por el seno de 240 grados. Entonces vamos a resolver cada una de las componentes. La componente X para la fuerza 1 va a ser 86.60 Newton. La componente Y para la fuerza 1 va a ser 50 Newton. La componente X para la fuerza 2 va a ser 99.98 Newton. La componente Y para la fuerza 2 va a ser 99.98 Newton. La componente X para la fuerza 3 va a ser menos 50 Newton. La componente Y para la fuerza 3 va a ser menos 86.60 Newton. Hemos realizado el primer paso. Hemos hallado todas las componentes tanto de X como Y en todas las fuerzas. Para el paso 2, la resultante tiene componentes tanto de X como de Y. La resultante está dada como un vector, por lo tanto tiene magnitud y dirección. Y esta va a ser resultante en las componentes X y esta va a ser la resultante de las componentes Y, en donde se lee como la suma de todas las componentes de las fuerzas en X y esta se lee como la suma de todas las componentes de las fuerzas en Y. En la siguiente diapositiva vamos a realizar el segundo paso. Entonces viene siendo la sumatoria de todas las componentes en X de tanto la fuerza 1, la fuerza 2 y la fuerza 3. Entonces tenemos lo siguiente. En Y sería la sumatoria de todas las fuerzas en Y. Sería en la componente en Y de la fuerza 1, la componente en Y de la fuerza 2, la componente Y en la fuerza 3. Entonces resolvemos. Tenemos 86.60 Newton más 99.98 Newton menos 50 Newton. Eso nos da 136.58 Newton. Acá tenemos 50 Newton más 99.98 Newton menos 86.60 Newton. Esto nos da 63.38 Newton. Para el paso 3 vamos a calcular la magnitud de la resultante de la siguiente forma. Tenemos que la resultante es igual a la raíz cuadrada de la resultante de las componentes en X al cuadrado más la resultante de las componentes en Y al cuadrado. Nosotros ya tenemos el valor de la resultante de la componente en X, que viene siendo los 136.58 Newton, y el valor de la resultante de las componentes en Y, que viene siendo 63.38 Newton. Entonces vamos a reemplazar. Reemplazando tenemos lo siguiente, que la resultante es igual a la raíz cuadrada de 136.58 Newton al cuadrado más 63.38 Newton al cuadrado. Resolvemos primero los cuadrados de cada una de los componentes y los sumamos. Teniendo un valor aquí,
le vamos a sacar la raíz cuadrada. Entonces tenemos que la resultante es igual a 150.57 newton. Hemos calculado la magnitud de nuestra resultante. Podemos representar las componentes en X y las componentes en Y en forma gráfica. Graficamos de la siguiente forma. En las componentes en X tenemos positivo. Entonces nos vamos por el eje de la X positivo. Sería un vector de 136.58 newton. Y para las componentes en Y tenemos 63.38 newton. Entonces el último que terminó, trazamos una vertical de 63.38 newton. Desde el punto de inicio hasta el último vector que hemos llegado va a ser nuestro resultante. Y el ángulo que forma con el eje X positivo va a ser phi. Nosotros nos interesa de esta gráfica calcular este ángulo porque esta resultante tiene magnitud y dirección. Nosotros ya tenemos la magnitud que viene siendo los 150.57 newton. Nos interesa la dirección y esa dirección viene siendo un ángulo. Entonces, como cuarto paso tenemos que aplicar trigonometría. En este caso va a ser tangente de phi es igual al cateto opuesto, que viene siendo los 63.38 newton, dividido con el cateto adyacente, que viene siendo los 136.58 newton. Resolviendo esta división tenemos que el tangente de phi es igual a 0.46. Nos interesa calcular el ángulo phi. Entonces este tangente pasa del otro lado como arco tangente y sería arco tangente de 0.46. Eso nos da 24.89 grados. Entonces este valor de phi viene siendo este valor que tenemos de phi. Y nuestro resultante viene siendo 150.57 newton en 24.89 grados. Hemos resuelto la forma algebraica o también llamado forma analítica. Vamos a resolverlo en forma gráfica como nos dice el enunciado. Para la forma gráfica vamos a necesitar los vectores de la fuerza 1, 2 y 3 y graficamos. Aquí les voy a explicar. A partir del inicio, que viene siendo este punto, se grafica uno tras otro, como tenemos aquí, como viene siendo la fuerza 1, la fuerza 2 y la fuerza 3, como se muestra en la figura, ¿cierto? Y la resultante se grafica desde el punto de inicio hasta la punta del último vector, que viene siendo los 150 newton. Entonces tenemos que la fuerza 1 es igual a 100 newton en 30 grados. Entonces de este punto tenemos 100 newton, aquí está, y los 30 grados con un graduador lo trazamos. Sería de este punto a este otro punto. Donde llegó inicia la fuerza 2, que viene siendo los 141.4 newton con un ángulo de 45 grados. Entonces con un graduador trazamos los 45 y teniendo la dirección trazamos el módulo, que viene siendo los 141.4 newton. Trazamos el vector 2, que viene siendo la fuerza 2, y llegaría hasta aquí. Ahí le seguiría la fuerza 3, que viene siendo 100 newton en 240 grados. Entonces con un graduador trazamos de este punto hasta este otro punto, viene siendo 180 grados, y de este otro punto a este otro punto viene siendo 60 grados. Entonces 180 más 60 sería los 240, que nos da el enunciado, y trazamos este punto con ese ángulo de 240 y con un módulo de 100 newton hasta aquí. Ya tenemos los tres vectores, y del punto de inicio hasta la última punta del vector que hemos trazado se traza la resultante. Midiendo de este punto a este otro punto nos da 150 newton, y como se trazó de un punto de inicio hasta la punta del otro vector, eso forma un ángulo. De este punto a otro punto viene siendo los 25 grados. Bueno, esa sería la explicación, la forma gráfica. Se utilizó el método del polígono. Entonces, comparando con el resultado de la forma algebraica, tenemos los 150.57 newton en 24.89 grados. La forma algebraica, por utilizar decimales, puede variar el resultado. Aquí en este ejercicio hemos trabajado con 4 decimales, y la forma gráfica hay que ser bien preciso a trabajar con escala. Nosotros lo que hemos hecho en la escala es que tenemos escala de 100 newton dividido para 20. Es por eso que hemos trazado una recta de 5 centímetros. Y así mismo con cada una de las fuerzas con los módulos. El ángulo sí viene siendo igual para todos. Sería los 30 grados, los 45, los 240 grados. Con un graduador tranquilamente se puede trazar.
Entonces hemos resuelto, según como nos dice el enunciado, tanto la forma algebraica, tanto la forma gráfica. Espero que les haya gustado el video y nos vemos para la próxima.